Pues a continuación tenemos la intervención del profesor Emilio Ridrojo Alonso. Afortunadamente, las instrucciones que he recibido por parte de la organización es que mis presentaciones sean ágiles y breves, y eso me facilita mucho pues, el poder hacer esta presentación porque es bien conocida la amplísima trayectoria del profesor Emilio Ridrojo, que resulta difícil resumir en 30 segundos, claro. Como todo el mundo sabe, el profesor Emilio Ridrojo es doctor por la Universidad de Zaragoza en 1974. Ha sido catedrático de lengua española en la Universidad de Valencia de 1981 a 1987 y fue también desde 1988 catedrático de lingüística general en la Universidad de Valladolid. Sus trabajos se inscriben en líneas de investigación como la teoría lingüística, la gramática histórica, la pragmática diacrónica, la historiografía lingüística y la lingüística misionera, que es de lo que hoy nos va a hablar. Es autor de innumerables publicaciones. De entre las primeras, si tengo que destacar alguna, pues podría destacar las estructuras gramaticales desde el punto de vista histórico, y hasta 1989. Si vamos pues ya hacia las de los últimos años, pues alguna como fijación y cambio de la norma lingüística. El caso es que el profesor Ridrojo es una de las figuras más destacadas en el ámbito de la historiografía lingüística. Ya en 1977 publicó un artículo muy importante sobre las notas romances en gramáticas latino-españolas del siglo XV. Es uno de los socios fundadores de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística y al mismo tiempo que ha ido publicando trabajos en esas líneas de investigación que decía antes siempre, regularmente han ido apareciendo trabajos sobre historiografía lingüística y muchos de ellos en unos momentos además como muy iniciales de ese tipo de investigación sobre lingüística misionera española. También sobre Nebrija, ¿no? Son bien conocidos los contrastes que ha publicado sobre la versión bilingüe de las introducciones y la gramática castellana. Pero hoy, como decía, de lo que nos va a hablar el profesor Ridrojo es sobre Nebrija en la lingüística misionera española. Muchas gracias. El profesor Esparza ha aludido a mi etapa de catedrático de lengua española en la Universidad de Valencia. El profesor Gómez Asencio fue mi sucesor inmediato. Esto hizo que tuviéramos una relación estrecha y continua durante mucho tiempo. Cuando me propuso tratar del tema de esta intervención, Nebrija en la lingüística misionera, gramaticografía, pues acepté con mucho gusto, pero le advertí que era un tema extraordinariamente extenso y que introduciría alguna restricción. Desgraciadamente no tuve ocasión de discutirlo y en su homenaje decidí mantener el tema a pesar de la dificultad. En la colonización de América y Asia por españoles y portugueses existió claramente existió claramente un propósito evangelizador. Para cumplirlo, inicialmente se pensó en la instrucción de los indígenas en castellano, pero se vio enseguida la dificultad que existía y se pasó a exigir a los misioneros el conocimiento de las lenguas indígenas. Por eso, la actividad lingüística de los misioneros es temprana e intensísima. Nidre, en su bibliografía, cita hasta 43 gramáticas en el siglo XVI, 166 títulos en toda la historia para el náhuatl, 30 sobre las lenguas mayas y incluso en las lenguas filipinas, Suero Justel contabiliza para el periodo colonial 184 obras lingüísticas. La redacción de gramáticas misioneras hispánicas tiene lugar durante un largo periodo de tiempo,
desde aproximadamente 1547, cuando se publica la gramática del padre Olmos. Supongo que tienen ustedes la bibliografía que les han repartido, hasta inmediatamente antes de la Guerra Hispanoamericana, en 1898. En un tiempo tan dilatado, los modelos, los métodos son distintos, teniendo en cuenta además el diverso origen de los autores y las distintas circunstancias políticas y sociales de las obras. A pesar de todo ello, en las gramáticas misioneras hispánicas hay algo en común. Sus autores, tanto de las órdenes regulares como de las seculares, se han formado en la gramática latina. El estudio se había regulado con todo detalle, especialmente a partir del Concilio de Trento. ¿Y cómo era la formación gramatical de esos clérigos? Durante la Edad Media, los textos empleados en la enseñanza del latín habían sido fundamentalmente, como se ha visto antes, las gramáticas de Prisciano y Donato, junto con otras obras como el Catolicón o el Grecismus. Pero a finales del siglo XV se emplean también, a veces, en versiones bilingües, otras gramáticas, la de un misterioso Pastrana, la de Gutiérrez de Cerezo, la de Sisó. A partir del Renacimiento hay una renovación de los estudios de latín desde el conocimiento de los autores clásicos. En España, en esta corriente, se inscriben ya las introducciones latinas de Nebrija, si bien este autor hace algunas concesiones a los métodos escolares, traduciendo su obra también al castellano. Con todo, a finales del siglo, la obra de Nebrija no era la única que se empleaba en la enseñanza del latín, pero, ciertamente, las introducciones latinas pasaron a ser el libro de texto dominante en España y su empleo se complementaba además con los diccionarios. La utilización de las obras de Nebrija se extiende a América en el siglo XVI y hay datos fehacientes del comercio de obras de Nebrija en ese continente. En 1513 se entregan al bachiller Suárez, que viaja a la Española, 13 ejemplares de una obra de Nebrija que Torres Rebello, un erudito, identifica como arte castellana, pero probablemente no es el arte castellana, sino la latina. En ese mismo autor señala que en distintas cajas hay 347 obras de Nebrija. En un inventario que hay en la Plaza del Mercado de México en 1576 se incluyen 26 ejemplares del arte de Nebrija. Lógicamente, el arte de Nebrija no era la única conocida y empleada por los misioneros. También algunos gramáticos citan a Donato. Gilberti escribe su propia gramática latina y además en otras obras escritas por extranjeros como Caroccio, Bertonio, cuya formación debía diferir de la de los españoles. Por otra parte, también la gramática de Álvarez, de la que hablaremos luego, era utilizada por los misioneros. En Nueva España no tenemos noticia de la impresión de textos de Nebrija durante el XVI, pero en cambio se imprimen allí otras gramáticas como la de Gilberti, la gramática de Álvarez, que era el libro de texto preconizado por los jesuitas. Esto no supone, claro está, que la obra de Nebrija no se utilizara, todo lo contrario. En el siglo siguiente hubo distintas referencias a impresiones de obras que citan a Nebrija. Por ejemplo, una explicación del libro cuarto conforme a las reglas del arte de Nebrija, que se imprime en 1636, construcción y explicación de las reglas del género conforme al arte de Antonio, de Diego López, en 1713, e incluso en 1708 una señora, Gertrudis de Vera, pide al virrey permiso para reeditar la gramática de Nebrija, según ella, por la inopia que hay de artes de gramática. La autorización llega al año siguiente. Con independencia de las introducciones latinas, la gramática castellana de Nebrija
pudo ser también llevada a América y por tanto ser conocida por los misioneros, la hipótesis surge a partir de ese inventario de libros vendidos en México en 1576. Ahí aparecen tratados de gramática y retórica, y entre ellos el arte de Nebrija. Lope Blanc, en 1999, apunta con razón que probablemente es el arte latina, dado que en ese inventario aparece junto a otras obras latinas como Lorenzo Valla. Esparza se ocupa también de esta cuestión y alude a la confusión tan frecuente entre los investigadores entre las dos artes. Cuando se entrega en 1563 al bachiller Suárez 20 ejemplares del arte de la lengua castellana sin comento, según Torres Robello, encuadernados en marca menor, no puede, según Esparza, tratarse del arte castellana, por dos razones. Primero, porque el arte castellana no recibió más que una sola encuadernación. Y en segundo lugar, porque nunca hubo comento en el arte castellana. Por tanto, es evidentemente muy dudoso que el arte castellana fuera conocida en América y manejada por los misioneros. Una cuestión relevante es si cuando los cronistas o los gramáticos aluden a la gramática latina de Antonio, se refieren realmente a las introducciones latinas de Nebrija. En 1594, Felipe II promulga una orden por la que se pide a las universidades de Valladolid, Salamanca y Alcalá que informen sobre la conveniencia de reformar el arte de Nebrija. El Consejo Real decide que la obra se revise en Valladolid y Salamanca. Después de muy diversas vicisitudes, en 1601 se edita El arte del padre de la Cerda, atribuyendo en el título la obra a Nebrija, sin que aparezca el nombre del autor hasta 1613. El empleo de la gramática del padre de la Cerda se hace obligatorio y se prohíbe la obra de Nebrija. Esto quiere decir que los misioneros, desde los primeros años del siglo XVII, probablemente tienen acceso a la gramática latina, sobre todo a partir de la versión revisada por la Cerda. Por esta razón, aunque las introducciones latinas fuera el texto hispánico dominante en la enseñanza del latín, no es nada fácil discernir qué parte o qué obra fue manejada por los misioneros. Sin duda, las primeras gramáticas del siglo XVI o comienzo del XVII son las que debieron de depender más estrechamente del texto de Nebrija, mientras que las posteriores, hasta mediados del XVIII, habrían accedido sobre todo a partir del padre de la Cerda. Por otra parte, las gramáticas redactadas por jesuitas siguen de cerca a la de Álvarez, especialmente la de misioneros portugueses o que llevan a cabo su labor en ámbitos coloniales portugueses. La obra de Institutione Grammatica Libri III de Álvarez fue el texto prescrito en la Ratio Studiorum de 1599 para los 3 primeros cursos del plan de estudios en los centros educativos jesuitas. Ahora bien, algunos gramáticos que no pertenecen a la compañía citan también la obra de Álvarez. Por ejemplo, Carlos Tapia Centeno, que es del clero regular, lo cita junto a otros autores como Bosius o Nonio Marcelo. Aunque se utilizaron otros autores, el prestigio de Nebrija hace que en muchas gramáticas misioneras de los siglos XVI y XVIII sean frecuentes las referencias al arte de Nebrija para justificar el método, la organización o los contenidos. En ocasiones, la mención de Nebrija figura incluso en el título. Así lo ven ustedes en las gramáticas japonesa y tagala Doyaguren de Santa Inés, que son de 1738 y 1742. Tagalismo elucidado y reducido en lo posible a la latinidad de Nebrija. Arte de la lengua japona, dividido en 4 libros según el arte de Nebrija. Igualmente aparece en el título de la gramática totonaca de Zambrano Bonilla, de 1752. Arte de lengua totonaca conforme al arte de Antonio de Nebrija. Y es que
El hacer referencia a Nebrija era un reclamo del rigor técnico de la gramática y una garantía de su facilidad de acceso. Se sugiere que la obra se había redactado con arreglo a un método necesariamente conocido por los destinatarios. Esto a veces se especifica y se añade en los prólogos. Ahí los autores señalan que se acomodan al texto de Nebrija, precisamente porque los destinatarios ya han tenido que estudiarlo y conocen el método y las categorías gramaticales. Por ejemplo, Domingo Santo Tomás, en 1560, en una gramática quechua, dice: se hace y ordena para personas eclesiásticas y latinas, que se presupone que ya de la gramática de Antonio de Nebrija y de la lengua latina saben. O, por ejemplo, en la gramática ilocana del padre López. Con todo esto, en cuanto fuere posible, nos conformaremos con el método del arte del Antonio de Nebrija, por ser por donde los más de los religiosos que vienen a estas islas filipinas han estudiado el latín. O incluso en una gramática tardía de 1663 de Betancourt, que dice, siguiendo en cuanto pueda el arte de Antonio de Nebrija, para los que hubieran estudiado aquel, entiendan este. Lo mismo ocurre también en la gramática de guerra. Termineme, etcétera, siguiendo en cuanto pudiere el arte de Antonio de Nebrija, para los que lo hubieran estudiado aquel, puedan con facilidad aprender esta. Aunque es probable que en las gramáticas de los siglos XVII y XVIII las alusiones en Nebrija fueran referidas también a la cerda, como hemos señalado, hay alguna gramática, por ejemplo la gramática huasteca de Tapia Centeno, que es nada menos que de 1767, en la que se cita conjuntamente a los dos gramáticos. Ahí cita a Antonio de Nebrija y su más singular perfeccionador, el padre Juan Luis de la Cerda. En el cuerpo del texto es habitual hacer mención a Nebrija para autorizar alguna propuesta. Por ejemplo, lo hace Molina al tratar de la composición de los verbos en náhuatl. Lo hace Lagunas cuando habla de la ausencia de F y, en cambio, una oclusiva aspirada, en la cual compara a la que Antonio Nebrija trata en su arte de comento, es decir, el arte de las introducciones latinas con comentario. Y lo hace también Ollagüe de Santa Inés. Ollagüe de Santa Inés cita muy frecuentemente a Nebrija. Lo hace en el texto de la gramática japona al ocuparse de los superlativos, de los comparativos y de los verbos incoativos. En Tagalismo elucidado alude a Nebrija en la definición de verbo, en la definición de conjunciones y al tratar de los verbos con ablativo. Ahora, es muy posible que esta última cita, por lo menos, se refiera a la gramática del padre de la Cerda, pues en el libro cuarto de la Cerda es donde se tratan los verbos con ablativo, los que llama verba, implendi, vestiendi, precisamente que son los mismos verbos a los que alude Ollagüe. En otros casos se alude a Ollagüe pues para apartarse de su doctrina. Por ejemplo, lo hace Córdoba en 1578. E incluso en las obras más tardías, la alusión a Nebrija puede ser para discutir la doctrina. Lo hace, por ejemplo, Álvaro de Benavente al describir los modos del verbo pampango. Nos dice que Nebrija no subdivide el subjuntivo, pero que el doctor Caramuel lo hace, dividiéndolo en conjuntivo, deliberativo o condicional, y aún pone el asertivo. El estudio de la lengua latina proporcionaba, como hemos señalado, a los misioneros el acceso a un metalenguaje gramatical y a un método de análisis y descripción, por el cual se asumen las categorías de la lengua latina. Este principio, en cierta medida, heredaba a los modistas medievales.
e implicaba que la gramática latina no se consideraba como específica de una lengua, sino como algo así como una gramática universal. Si la categoría gramatical reconocida en latín no se encontraba en la lengua en cuestión, había que buscar cómo se suplía. El término suplir es un recurso que utiliza ya Nebrija en la gramática castellana y lo emplean abundantemente los misioneros. Pero los misioneros advierten también la necesidad de introducir nuevos conceptos, nueva terminología. Las soluciones dependen de muchos factores. El más relevante quizá es la geografía que va asociada a la tipología lingüística. Y hay por lo menos 4 tradiciones distintas. Las de los gramáticos de Nueva España, que tratan de gramáticas nahuas, otomangues y mayas. Las de las gramáticas de Perú, quechua, aymara, milcayac, alentiac, mapundungu. Las de Paraguay, Argentina, guaraní y las gramáticas filipinas. También hay que tomar en consideración las órdenes religiosas. No son lo mismo las gramáticas jesuíticas que las franciscanas o las agustinas. Para examinar la dificultad y la posible influencia de Nebrija, hay que partir del hecho de que en la organización de una gramática son relevantes no solo los contenidos, sino también la organización de esos contenidos. El modelo latino de gramatización implicaba tratar la pronunciación y los sonidos, la morfología, generalmente según las partes de la oración, la sintaxis, régimen, concordancia y orden, prosodia y, en muchos casos, también las figuras. En las gramáticas, esto es lo que hace, por ejemplo, las introducciones latinas. Las gramáticas misioneras hubo 2 procedimientos diferentes, aunque no incompatibles. El primero consistía en aceptar, sin más, la organización de las categorías gramaticales siguiendo el orden de Nebrija. Otro recurso se basaba en añadir a un núcleo descriptivo similar al que tienen ahí un conjunto de reglas adicionales que lo precisaban. De este último proceder se podría considerar que es lo que había hecho Nebrija en el comento de las introducciones latinas. Esparza Torres considera que en la gramática castellana hay ya una nova ratio propuesta por Nebrija que determina la presentación de los componentes, especialmente en gramáticas para extranjeros, desde la sílaba hasta, por último, la sintaxis, algo que ya sugería Fontane en 1993. La verdad es que los misioneros o no perciben bien esa nova ratio o no la siguen al menos obligatoriamente. Desde luego, en la mayoría de las gramáticas misioneras, los autores se ocupan de los sonidos y cómo representarlos. Hay que tener en cuenta que se trata de mostrar sonidos extraños en latín y que hay autores como Anleo, en una gramática maya, o Lugo, en la gramática mosca de 1619, que utilizan grafías raras, nuevas. Fíjense ustedes esa especie de 4 que figura en el arte de la lengua quiché. Es un sonido, un 4 para significar un sonido nuevo. Existen 2 posibilidades, de hecho, para tratar los sonidos y la ortografía. Una consiste en ocuparse de esta cuestión inicialmente. Las gramáticas latinas daban lugar a esta opción. Cristiano y Donato trataban de las letras al comienzo de la gramática. En cambio, los gramáticos españoles de transición, Pastrana, Gutiérrez de Cerezo, Sisó, trataban de las letras hacia el final de las obras, después de la etimología. Nebrija duda. En las introducciones latinas de 1481, las letras aparecen de forma muy sucinta en un párrafo inmediatamente después de los paradigmas de la declinación y la conjugación, pero después todo un capítulo de ortografía posterior a la sintaxis. En la versión traducida al romance, la ortografía comienza en la parte más elemental de los erotémata, pero no al inicio de la obra. Bien, sin pretensiones de exhaustividad, las gramáticas más antiguas del náhuatl, las
Las gramáticas más antiguas del náhuatl tratan de la ortografía hacia el final. Lo hace Gilberti, Rincón. Estos autores parecen contradecir, por tanto, la hipótesis de una nova ratio nebrisense. Pero hay otras posteriores que tratan de las letras y los acentos en otra localización. Entre las gramáticas de las lenguas otomangues y mayas, Antonio de los Reyes, en el arte de la lengua mixteca, incluye la ortografía en primer lugar. Y en Perú lo hace también Domingo Santo Tomás. Le siguen el arte de Ricardo y la gramática impresa por Francisco del Canto. ¿Qué hacen los jesuitas? Los jesuitas tienen una escuela en Juli, en Perú, y aquí no parece haber un criterio uniforme. La inclusión de los sonidos en los capítulos iniciales lo hace Bertonio en 1603, Valdivia en 1606 y también el jesuita Mamiani, que trata de la lengua quiriri en Brasil. En cambio, las gramáticas quechua y aymara de Torres Rubio y el arte quechua de González Olguí no tienen capítulo de ortografía. Ruiz de Montoya, en la gramática guaraní, se ocupa de la pronunciación en el prólogo y hay un último capítulo de ortografía y del acento. Las gramáticas misioneras, como en la gramática latina, es central la morfología o la etimología. Ahí se describen las clases de palabras y sus accidentes. También habitualmente existe un apartado de sintaxis que contiene el régimen de los verbos y el orden de palabras. Estos contenidos aparecen ya en la primera gramática misionera que se conserva, el arte mexicana de Fray Andrés de Olmos, pero con alguna precisión. Olmos nos dice, en el arte de la lengua latina, creo que la mejor manera y orden que se ha tenido es la de Antonio de Lebrija, pero porque en esta lengua no cuadrara la orden que él lleva por faltar muchas cosas de las cuales en el arte de gramática se hace gran caudal, las suprimimos, como son declinaciones, supinos y especies de los verbos. Otro autor, Rincón, en su arte del náhuatl, indica que propone no apartarse del ordinario camino donde procede la lengua latina, y ahí sí Rincón organiza su obra en 5 libros, exactamente igual como hace las introducciones latinas de Nebrija. Lo mismo podría plantearse con respecto a su sucesor, que es Carochi, en el arte mexicana, que se supone que sigue estrictamente lo mismo que hace Rincón. Bien, con independencia de la existencia de un capítulo sobre sintaxis, en todas las gramáticas misioneras el apartado de etimología se organiza según las clases de palabras o partes de la oración. Estas clases de palabras son exactamente las mismas propuestas por Nebrija. Como lo dice el arte impreso en Perú en 1586 por el impresor Ricardo, esta lengua tiene las 8 partes de la oración que la latina. Fíjense que esto nos hace ver que no sigue la gramática castellana, que había aumentado las partes de la oración. El mismo repertorio aparece en otras muchísimas obras de Nueva España, Molina, Galdo de Guzmán, Ávila, de Perú, Domingo Santo Tomás, Bertonio, Lagunas, Bernardo de Lugo, Aguilar, de Paraguay y Argentina, por ejemplo, Ruiz de Montoya, y de Filipinas. Es verdad que en la tradición de gramáticas mexicanas más tardía se introducen variaciones y se pone en duda la existencia de esas 8 partes de la oración. Es lo que hace Betancourt en 1673. Varios han sido los pareceres al número de partes de la oración. Y ven ustedes la cita que aparece aquí. El modelo llega hasta la obra tardía de Tapia Centeno, de 1753, sobre el huasteco. Pero hay también algunas excepciones. Molina, por ejemplo, dice que se van a tratar de una manera distinta. Las gramáticas otomíes y mayas tienen una organización diferente. La gramática de Michoacán, de Gilberti,
ha sido relacionada por Cristina Monzón con la gramática francesa de Despateurius. Pero a mí me parece que no es así, que en realidad la organización se parece a la gramática latina del mismo Gilberti. Los apartados más novedosos son el relativo a la declaración de los casos y a la compostura de los verbos y su diversidad. Esta organización es seguida en el Arte de Lagunas, de 1574. El Arte de la lengua quiche de la Anleo, de 1690, se ajusta a la estructura general de la lengua de la gramática latina, pero me parece que está ya más cerca de la revisión del padre de la Cerda que de las introducciones latinas de Nebrija. Por ejemplo, al exponer el paradigma del verbo tal como hace la Cerda. Entre las gramáticas del Perú, la de Domingo Santo Tomás alude en el prólogo a nada menos que a tres ediciones de las introducciones latinas de Nebrija para justificar la posibilidad de mejorar un texto. Sigue esencialmente la estructura de Nebrija. Los últimos capítulos recaen sobre relativos, comparativos, superlativos, diminutivos, patronímicos, adverbios locales y numerales. La mayor divergencia radica en que reduce mucho el apartado de sintaxis, aunque lo mantiene. En las artes posteriores sobre el quechua se sigue en general la misma disposición. El arte anónimo de Ricardo, de 1586, aunque carece de disposición en libros y capítulos, en conjunto trata de los mismos asuntos que Nebrija. Y muy semejante es la disposición de Torres Rubio. En las artes de la lengua yunga de Fernando de Carrera y también en el arte de Rojo Mejía, probablemente, en cambio, la influencia mayor es la del padre de la Cerda. Estas gramáticas, aparte de coincidir al colocar el paradigma del verbo como el padre de la Cerda, tratan de las noticias u oraciones de manera semejante a como hace el padre de la Cerda. Es verdad que el término noticia lo habían utilizado también algunos gramáticos de transición, como Pastrana, Gutiérrez de Cerezo, como sinónimos de oración. Es importante comparar estas gramáticas que tienen la misma estructura de Nebrija con el arte del jesuita González Holguín, porque la del arte de González Holguín, se parece mucho más a la de la gramática latina de Álvarez. Tiene dos libros dedicados, uno sobre modos especiales de hablar y un cuarto sobre orden y construcción, y hay un apartado extenso sobre construcción que tendría su equivalencia en el libro segundo de la gramática de Álvarez, De Octo Partium Orationis Constructione. También en la obra de Álvarez hay un apartado final de este tipo. La estructura de las gramáticas filipinas es muy distinta de las americanas. Ciertamente tratan de las 8 partes de la oración, pero este es únicamente un componente a veces muy breve. La primera obra impresa, que es la de Blancas, de 1627, tiene una primera parte nuclear brevísima y luego un extenso repertorio de reglas donde se recogen los afijos y las combinaciones de afijos con raíces. Normalmente, esta estructura inicial de Blancas la siguen casi todos los gramáticos filipinos. Por ejemplo, López en las gramáticas del Ilocano y otros muchos. Si examinamos el tratamiento que hacen las gramáticas misioneras de las distintas partes de la oración, la base grecolatina es obvia. Los misioneros habitualmente en el comienzo incluyen paradigmas de la declinación y de la conjugación. Se incluyen las 5 declinaciones y se tratan de los casos. En el caso del verbo, esencialmente presentan igual el paradigma del verbo. Pero al tratar de la declinación, esencialmente hay 3 posibilidades. Considerar que los casos son categorías semánticas y decir cómo se expresan,
que es lo que hace Nebrija en la gramática castellana. La segunda posibilidad es rechazar la existencia de declinaciones, es lo que hace, por ejemplo, el padre Olmos en la gramática mexicana, o Domingo Santo Tomás, que da 7 nombres, la rechaza, pero luego da 7 reglas de los casos del nombre explicando la partícula o señal, y también lo hacen otras artes mexicanas sobre el aymara, sobre el quechua, sobre el mapuche o sobre el milcayac y el arintiac. Y la tercera posibilidad es introducir modificaciones. Esto lo hace, por ejemplo, Carocci, que a pesar de que sigue en gran medida a Rincón, reduce los casos a solo 4 y emplea las declinaciones para describir diferentes formas de nombres según afijos de carácter reverencial, despectivo o diminutivo. Las distintas descripciones, las que se expone tanto Centeno en la gramática mexicana como en su gramática huasteca. Lo mismo sucede con el verbo. La morfología verbal es un componente central en todas las gramáticas misioneras. Al igual que hacen con el nombre, colocan los paradigmas inicialmente. Aquí hay 2 cuestiones distintas. Una es las etiquetas que utilizan los gramáticos y otra es el paradigma. Respecto a las etiquetas de los gramáticos hay 2 posibilidades. Sencillamente, utilizar la traducción del latín, y esto es lo que hacen, por ejemplo, gramáticas de transición como Gutiérrez de Cerezo, Sisó y el propio Nebrija, y así hablan, por ejemplo, de por la manera, en lugar de indicativo, por la manera de mostrar, por la manera de desear, por el subjuntado de manera, y en cuanto a los tiempos, en el tiempo comenzado, en el tiempo pasado, en el tiempo que está por venir, por el tiempo no cumplido, etc. Esto es lo que hace, por ejemplo, Molina en su gramática mexicana de 1571. Indicativo modo en la manera de demostrar, subjuntivo modo en la manera de ayuntar, etc. Se ha advertido que Molina utiliza las designaciones de modos y tiempos igual que el Anónimo de Lovaina de 1555. Sin embargo, el Anónimo de 1555 no puede ser la fuente de Molina porque Molina redacta su gramática, aunque no la publica, la redacta antes. Probablemente, sencillamente, tanto el Anónimo de Lovaina como Molina utilizan la terminología de alguna gramática de transición. La otra posibilidad es utilizar el calco. Es lo que hace Nebrija tanto en las introducciones latinas de 1481 como en la traducción. Indicativo, imperativo, optativo, subjuntivo, infinitivo. Lo hace Olmos en 1547 y otras gramáticas mexicanas. ¿Esto quiere decir que Olmos utiliza las introducciones latinas y Molina no? Probablemente no es así. Sencillamente han utilizado uno y otro gramático recursos diferentes. A partir de los calcos del latín se van regularizando las etiquetas y ya las utilizan todos los demás gramáticos. Hay una cuestión singular e interesante que es la distinción del futuro imperfecto y el futuro perfecto. La había utilizado Nebrija en la Recognitio, pero en glosa. Esta distinción es adoptada por muchos gramáticos misioneros, por ejemplo, la siguen, entre otros, Molina, Gilberti, Galdo Guzmán, Basalenque y también gramáticos peruanos como González Holguín o Basalenque. Bien, con independencia de la terminología empleada en la presentación de modos y tiempos se parte del supuesto de que son categorías a priori y hay que buscar cómo se representan en cada gramática. Esto, como he dicho antes, se utiliza mediante las suplencias. Un gramático, Rojo Mejía, de 1648, lleva al extremo este método, de forma que hay un capítulo que trata de los romances de circunloquio y ahí va enumerando
las equivalencias en quechua de todas las perífrasis que se le ocurren del castellano, incluyendo perífrasis de verbos pronominales con me, te, se o perífrasis con infinitivo. Bien, cuando se adoptan las categorías verbales como algo a priori, pues naturalmente se distinguen los mismos modos, subjuntivo, dativo, imperativo, además de infinitivo, gerundio y supino. Esto lo hacen muchísimos gramáticos, Reyes, Galdo Guzmán, Domingo Santo Tomás, para el quechua, Ricardo, para el quechua, lo mismo en gramáticas mayas y otomangues, Gilberti, Laguna, San Leo. Pero en algunas lenguas es difícil aplicar esta distinción y lo mismo ocurre con los tiempos. Domingo de Santo Tomás, aunque en casi todas las gramáticas del quechua se emplean los mismos tiempos de la gramática latina, Domingo de Santo Tomás hace algo curioso. Dice que los indios, hablando entre sí, no guardan todo el rigor dicho. Es decir, no son capaces de distinguir las categorías que yo tengo a partir de la gramática latina. En otro extremo, hay gramáticos que advierten que en la lengua descrita hay que hacer mayores especificaciones temporales. Lo hace González Holguín, que desdobla los pretéritos del quechua y señala que algunos tiempos son en parte pasado y en parte no. Esta observación es recogida por otros gramáticos jesuitas. Valdivia lo aplica en su gramática al Mapudungun y las del Milcayac y la Lentiac, donde propone reconocer tiempos mixtos, en parte pasado y en parte futuro, que equivaldrían al castellano yo diera, yo había de querer. Lo mismo se encuentra en la gramática guaraní de Ruy de Montoya. Svartis supone que la fuente de estos gramáticos, todos jesuitas, está en la aplicación de Álvarez para formas como un futurum fuisse, en un apartado de la gramática titulado Circuitio ex pretérito et futura mixta. En las gramáticas filipinas, la descripción del verbo es central, pero es distinto. De una parte se simplifica el paradigma y se indica solo que hay 3 tiempos, pero de otra se dedica una enorme extensión a la composición de los verbos. Y se tratan de forma especial las voces, como un recurso gramatical totalmente distinto. Pero no en todos. La gramática de la lengua bisaya de Alonso de Métrida pues sigue estrictamente el sistema verbal de Nebrija. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo voy de tiempo? Vamos yendo ya. Bien. Habría 2 cuestiones que tratar distintas. Una en las clases de verbos, que importan mucho en las gramáticas misioneras, porque los verbos de la mayoría de las lenguas descritas son verbos incorporantes que introducen partículas dentro de la forma verbal junto a la raíz, y esto no tiene nada que ver con la gramática latina, pero los gramáticos utilizan 2 recursos, los genera verbi y la especie. La complicación es muy grande porque utilizando tanto los genera verbi como la especie intentan describir toda clase de verbos, del tipo activos, pasivos, neutros, intransitivos, pero también verbos reiterativos, defectivos, recíprocos, compulsivos, frecuentativos, reverenciales, que son marcas gramaticales de los verbos de las lenguas, tanto de las lenguas amerindias como de las lenguas andinas. Por último, hay una cuestión singular que es la de las figuras. Nebrija dedica un apartado final de las introducciones latinas a las figuras, tal como había hecho ya Donato y tal como habían hecho otros muchos gramáticos latinos. Los gramáticos misioneros también suelen introducir un apartado de figuras. Esto es algo bastante difícil, porque Nebrija en las figuras se apoya en textos literarios, y esto no se puede hacer en las gramáticas misioneras, donde prácticamente no hay motivo literario. Sin embargo, lo hace
Domingo Santo Tomás, y Domingo Santo Tomás, en su gramática quechua, dice algo muy curioso sobre el barbarismo. Ítem asimismo usan de barbarismo, que es tomando términos nuestros, es decir, castellanos, y aprovechándose de ellos, corrompiéndolos y usando de ellos, no a nuestro modo, sino al suyo. Y este barbarismo, fíjense ustedes, dice, no es vituperable, sino laudable. Es decir, le gusta a San Domingo Santo Tomás los hispanismos en quechua. Son muchos los misioneros que utilizan las figuras. Bertonio, por ejemplo, habla de partículas de ornato, Rincón, Gilberti, Lagunas y Ollaguren y Santa Inés. Ollaguren y Santa Inés utiliza las figuras, pero y cita como fuente a Publius Rutilius Lupus, autor de una obra clásica de figuras sententiarum et locutiones, pero probablemente, por lo menos según Svartis, está tomando los tropos de Nebrija. Bien, con esto termino y llego a las conclusiones. Los misioneros proceden esencialmente con métodos de exogramatización. Aplican modelos, categorías y terminología de la gramática latina. Es verdad que pueden utilizar otras gramáticas latinas, desde luego Álvarez, Lacerda, pero es muy fácil advertir la influencia de Nebrija en muchas de las obras misioneras, en los componentes, en la organización, en los capítulos sobre el nombre, sobre el verbo o sobre las figuras. Es verdad que los jesuitas recurren frecuentemente a la gramática de Álvarez y también que a partir del 17 muchos gramáticos utilizan el padre de Lacerda. El posible influjo de Nebrija difiere sobre todo con arreglo a la fecha de redacción de las gramáticas y a las lenguas descritas. En las gramáticas asiáticas y en las filipinas, aunque Nebrija aparezca citado, es probable que su influencia fuera mucho menor que en las primeras gramáticas de Nueva España y de Perú. Ahí sí es donde la influencia de Nebrija es clara y evidente. Muchas gracias. Pues me temo que hemos consumido todo el tiempo, ¿no? Que no estoy equivocado y que hemos comenzado la otra intervención prevista para esta sesión de 3 seguidas. Lo siento. No sé, no, es que el tema... Se me está... No sé si hay alguien que necesite hacer algún tipo de cuestión rápida o de pregunta urgente, si no, luego siempre tiene para poder. Pues dejamos las cuestiones para después.